Vamos para allá, mire. En este video que está Francisco genial. Canés Chirt, X50. Qué coraje, Oscar. Con 24 La disolución de la Unión años, Soviética. un tallercito conseguido con esfuerzo en México y toca ahorrar dinero para huir a otro país y sacar a mi familia en unos años. Es lo que hay, hermano. Cada vez que el socialismo se apodera de un país, cada vez que la izquierda se apodera de un país. En 1991, parecía sellar el fin del comunismo como doctrina política. A diferencia de los regímenes fascistas, el soviético no cayó bajo las armas de sus adversarios, sino que Voy a interrumpir lo menos posible en este video porque lo que me interesa es como repostear este video más bien. Es lo que más me interesa de este video del gentilhombre. colapsó debido a una crisis interna, fruto del agravamiento de problemas políticos, económicos y culturales que estaban presentes desde hacía décadas y que otros regímenes, como el chino, sobrevivieron mediante profundas reformas liberalizadoras. Aunque muchos intelectuales pensaron que esto situaría en el seno de la izquierda una reflexión crítica sobre la validez del comunismo, después de un corto periodo de aturdimiento, una parte de la izquierda desplegó una contraofensiva ideológica para borrar e invertir muchas de las conclusiones que parecían desprenderse de los malos resultados del socialismo marxista-leninista, así como de las atrocidades cometidas por sus regímenes. En 1995, el historiador François Furet dedicó un análisis lapidario al comunismo en su extenso y galardonado ensayo titulado El pasado de una ilusión. 2 años más tarde, un equipo de historiadores bajo la dirección de Stéphane Courtois publicó El libro negro del comunismo. Y esto, aquí voy a hacer una pausa. Rusarín y el otro que no me acuerdo cómo se llama, se jactaron diciendo, es que el autor mintió y no sé qué. Eran un grupo de historiadores. Y ya lo he dicho ya, era un grupo de autores. Tan ignorantes son que ni siquiera pueden entender o pueden saber los libros a los cuales se están refiriendo, qué cantidad de autores tuvieron. Así de mentirosos son. Ustedes pueden buscar ese video de Rusarín cuando le hace la crítica precisamente a este libro. Un trabajo que tuvo un impacto mucho mayor que el obtenido por Furet, pero que esta vez provocó un resentimiento inmediato y duradero en la izquierda. En contraste con la refinada crítica de El pasado de una ilusión, el libro negro del comunismo desprendía desde sus primeras páginas una denuncia criminal. Todos los regímenes comunistas cargan sin excepción con un historial de terror político, represión y hambrunas provocadas, responsables en su totalidad de una cifra aproximada de 100 millones de muertes. La descripción sistemática en más de 800 páginas de las atrocidades atribuibles a la consecución del comunismo aportó al pensador crítico Armesilla, sí, ese valioso recurso para Gracias por confrontar una ponérmelo por izquierda ahí. que sabe eludir con astucia un balance histórico de las ideas que defienden, ya sea tildando los aspectos ingratos de sus regímenes como distorsiones de la propaganda fascista imperialista, o bien admitiendo estos aspectos ingratos, pero afirmando que son desafortunados accidentes que en modo alguno expresan la esencia de su ideología, que siempre queda intacta e impoluta hasta la próxima encarnación. Aunque la recepción del libro Hasta fue el próximo comunismo, porque el próximo siempre va a ser el mejor, siempre va a ser el bueno. muy positiva en los países del espacio postsoviético de Europa Oriental, en Francia causó fuertes controversias políticas y académicas, dejando a un lado la reacción ardiente de la izquierda francesa, que no tardó en acusar a los autores de ser criptofascistas. X50. Green mira qué grande que es el capitalismo que hasta una empresa de refrescos desarmó a los soviéticos convirtiéndose en la quinta potencia naval. Estoy hablando de la grande Pepsi. Si no te sabes el suceso, te recomiendo el documental de Armapé. Lo que vi también fueron los comerciales, que aparece Gorbachev y todo. Fue interesante. Stéphane Courtois, redactor de la introducción y conclusión del libro, recibió críticas que, de hecho, habían sido anticipadas por los coautores. La introducción del libro, redactada por Courtois tras el inesperado fallecimiento de François Furet, quien había sido designado originalmente para escribirla, incluye varias afirmaciones controvertidas que han provocado cuestionamientos sobre su rigor académico, incluyendo la supuesta intención de inflar el número de víctimas para alcanzar la cifra de 100 millones de muertos. Estas controversias, interpretadas por muchos críticos como el ajuste de cuentas de un historiador maoísta convertido al bando opuesto, han sido convenientemente utilizadas por los comunistas para desechar el contenido del libro por completo y evitar así las conversaciones incómodas que este suscita. Y esto, y yo lo sé porque estuve en una directa en la que él dijo, le voy a responder a Diego Rusarín, es en respuesta, denme un segundito a ver si encuentro Diego Rusarín, libro negro, Diego Rusarín, libro negro. Aquí él estaba junto con, en ese video, miren, es este video. El siguiente meme es 100 millones de muertos. Es falso. Sí, totalmente. Es falso. Ese libro está falseado por Cifras todos lados. infladas, donde además se mezclan fenómenos que no tienen nada que ver unos con otros, como El las propio hambrunas. autor reconoció que era mentira. El propio autor, es un grupo de autores, no es un solo autor. En esa época se estaba fomentando. Y nunca reconoció que era mentira. Ninguno reconoció nunca que era mentira. O sea, aquí literalmente les está mintiendo. Eso. Sí. Quiero decir, por ejemplo, el Holodomor en Ucrania. ¿Fue una hambruna? Sí. ¿Fue provocada por la Unión Soviética? No. De hecho, esas hambrunas fueron Y generales. aquí es lo que está diciendo precisamente el gentil hombre. No, Por Oriental y la URSS en aquellos momentos. Y fue la propia Unión Soviética la que empezó a temperar esas hambrunas. Pero es que Es la Unión Soviética la que dijo, no, el Holodomor no lo causamos nosotros, vamos a arreglarlo. Es que es de loco, macho. Por eso los ucranianos los odian, boludo. Por eso los ucranianos no los pueden ver ni en pintura, boludo. Déjate joder. Con el objetivo de revisar el libro negro del comunismo y sus controversias, en este video abordaré los siguientes temas: los vínculos entre la violencia política y la ideología marxista-leninista, la hipótesis del libro negro del comunismo y la cifra de las 100 millones de víctimas, la contracrítica del libro negro del capitalismo. Vamos a ir al punto 2, que es el que más me interesa. Acá, el libro negro del comunismo. Vamos a ver.
En la introducción de El libro negro del comunismo, Stefan Courtois formula la hipótesis que estructura su obra. Desde la Revolución Rusa, la práctica del comunismo ha estado marcada por una represión política sistemática y continua. Aunque esta represión varió en intensidad a lo largo del tiempo, en ciertos momentos alcanzó formas extremas, erigiendo el terror como la forma de ejercer la política. Para Courtois, esto revela una dimensión criminal inherente a los estados comunistas que no debe interpretarse como una serie de accidentes coyunturales, sino como una característica esencial de estos regímenes y su ideología. Además, sostiene que esta dimensión criminal no ha recibido la evaluación histórica que merece y que, a diferencia de los crímenes del fascismo, los del comunismo han tenido un eco débil en la opinión pública. Yo estoy 100% de acuerdo con esto. Yo no entiendo cómo a día de hoy un comunista no se le mira con el mismo desdén que se le mira a un fascista. No lo entiendo. Cuando los comunistas han sido muchísimo más asesinos que los fascistas. No, yo no lo entiendo. Para mí se les tiene que mirar con el mismo desdén. De igual manera se le tiene que mirar a unos como a los otros. Llegando a ser ignorados o incluso enmascarados. En los capítulos que siguen, el equipo de historiadores coordinado por Courtois analiza esta dimensión del Y vean que es un equipo de historiadores, ¿ven? Que no es un solo autor. comunismo en el siglo XX, con especial atención a la Unión Soviética, China, Corea del Norte y Camboya. De manera más breve, también se revisan otros movimientos y experiencias revolucionarias en África, el sudeste asiático y América Latina, ofreciendo así una perspectiva comparativa sobre el impacto de las ideologías comunistas en diferentes contextos históricos y geográficos. Como mencionamos al inicio del video, uno de los elementos más controvertidos de esta obra ha sido el recuento de víctimas estimados por Courtois en la introducción del libro. El autor incluye en su estimación los siguientes crímenes: la ejecución de disidentes y enemigos políticos por diversos medios, la destrucción por hambre, ya sea a través de hambrunas provocadas o por la omisión deliberada de socorro, y la deportación forzada, donde la muerte podía ocurrir durante el transporte, marchas a pie o en vagones de ganado, o en lugares de residencia y trabajo forzados, debido al agotamiento, la enfermedad, el hambre. X50. Es que el fascismo perdió la Segunda Guerra Mundial y los comunistas hábilmente negaron su relación Claro, con ellos. sí, es verdad. A Tienes muchos razón se les en eso. olvidó que Mussolini era un personaje relevante del comunismo en Italia antes de fundar su partido. Busquen lo que hicieron los Gemeliers Rojos, por ejemplo, que sacaron de todas las ciudades. Los Gemeliers Rojos mataban a gente, a las personas incluso por llevar lentes, porque decían que había que matar incluso a los intelectuales. Busquen para que ustedes vean cómo sacaron a toda la gente de las ciudades y se las llevaron al campo. De hecho, a nivel porcentual, esa es la mayor masacre que se ha cometido. Esa gente eliminaron a un cuarto de la población. Acabaron. Hambre o el frío. Courtois sugiere que, a nivel global, estos crímenes dejaron un saldo en torno a 94 millones de muertes. Cito: podemos establecer un primer balance numérico que aún sigue siendo una aproximación mínima y que necesitaría largas precisiones, pero que, según estimaciones personales, proporciona un aspecto de considerable magnitud y permite señalar de manera directa la gravedad del tema. La Unión Soviética, 20 millones de muertos. China, 65 millones de muertos. Vietnam, 1 millón de muertos. Corea del Norte, 2 millones de muertos. Camboya, 2 millones de muertos. Fue en Camboya. Europa Oriental, 1 millón de muertos, etc. El problema de los 2 millones de Camboya es que es una población muy chiquita y mataron a 2 millones. Para abordar esta controversia, es esencial realizar algunas precisiones. En 150.000 muertos nada más los hemos puesto Cuba, ¿eh? cualquier estimación del número de víctimas del terror político desplegado por regímenes marxistas-leninistas, la Unión Soviética y China ocupan un lugar central debido a su considerable demografía. X50. Imagínense socialistas si el capitalismo es bueno que durante un huracán Oscar pudo seguir subiendo contenido y en Cuba sin tener nada lo que los cuesta. Y no hay corriente en Cuba, boludo. Y a sus periodos de violencia extrema y No solo seguir teniendo contenido. O sea, yo seguía teniendo agua caliente porque podía prender el calentador de la casa. Yo seguía teniendo cocina. Podíamos cocinar con la cocina eléctrica. Todo, o sea. Gracias por la suscripción. La verdad no les mostré. Capaz que hago un blog con respecto a eso y les muestre cómo funciona. Tú apagas el breaker de la casa, hay un cable que se conecta a toda la casa a través de un toma que tengo en el garaje y le da corriente a toda la casa, la planta que tengo, que es una planta muy grande, y le da corriente a toda la casa. Y es prácticamente como tener corriente. Es así como funciona. Tendría que enseñarles eso para que lo vieran. Trágica. La persecución y ejecución de disidentes políticos alcanzó su paroxismo en ambos países. Un ejemplo emblemático es el Gran Terror de Stalin entre 1936 y 1938, donde se destaca la Orden 00447 del NKVD, que especificaba la cantidad de personas que debían ser detenidas y ejecutadas en cada región de la Unión Soviética. Bajo esta orden, y en tan solo un año, cerca de 700.000... O sea, recuerden, aquí hay papeles para que se lo digan a Rusarín. Están los papelitos ahí de la gente que tiene que morir. Ahí están los papelitos. personas fueron ejecutadas de un total de 1,6 millones de detenidos. De manera similar, durante la Revolución Cultural China, entre 1966 y la muerte de Mao Zedong una década más tarde, se desató una persecución política masiva que, según la mayoría de estimaciones recientes, causó entre 1 y 2 millones de muertes.
Sin embargo, aunque estas cifras son colosales, la mayor parte de las muertes atribuibles al comunismo no proviene de la violencia directa Claro. contra disidentes, sino de las hambrunas provocadas o exacerbadas por proyectos de ingeniería social que, En bajo Cuba, la por pretensión ejemplo, muertes directas hay miles. Están en Archivo Cuba. Ustedes lo pueden buscar en este sitio web. Cuando quieran debatir con un comunista, ustedes van a Archivo Cuba, y entran aquí. Y aquí los van a tener con nombres y apellidos. Aquí adentro, ustedes lo van a tener. Casos documentados a la fecha. 11.301 casos. Ustedes entran y tienen los nombres y apellidos de esos casos. 7.776 casos del régimen de los Castro. 5.513 ejecuciones y asesinatos. Con nombre y apellido. Ahí los tienes uno por uno. Se estima que fueron muchos más, pero hay algunos que no se puede tener el nombre y el apellido, porque no se sabe, no se puede comprobar. Aquí en Archivo Cuba están los comprobados, que la dictadura cubana los mató, uno por uno, con nombre y apellido. No, es que esto es un aproximado con nombre y apellido. Ahí están y lo pueden buscar ustedes. Cuando quieran debatir con un comunista, van ahí y le meten. de crear una nueva sociedad desencadenaron una devastación masiva. La colectivización forzada impuesta por Stalin a comienzos de los Gracias años por la 30, que suscripción, incluyó Alex. la liquidación de los kulaks como clase y la integración coercitiva de 120 millones de campesinos en granjas colectivas. Por ejemplo, lo que sucedió con los kulaks es innegable. Los kulaks no son los kulaks. Los kulaks son como los campesinos. Directamente los mandaron a matar. Y eso es innegable, eso no lo puedes negar. O sea, eso no o estatales, es innegable. resultó en una serie de hambrunas y deportaciones que, según el historiador Stephen Kotkin, causaron un mínimo de 5 millones de muertes. Aunque otras hambrunas soviéticas con millones de víctimas tuvieron causas más complejas, todas fueron parcialmente agravadas por políticas gubernamentales, como las del comunismo de guerra durante la hambruna de 1921-1922. Que aquí fue cuando Lenin tuvo que crear la NEP, la nueva política económica, porque se le estaba muriendo de hambre a todo el mundo. Esto en el debate con Roberto Vaquero le dije, ¿qué cosa es la NEP? Tuvo que abrir el mercado, porque se le estaba muriendo la gente de hambre. Y es lo que está sucediendo en Cuba a día de hoy, que después vamos a hablar de eso. 1922 o las políticas económicas de Stalin durante la hambruna de 1946-1947. En China, la colectivización agrícola durante el Gran Salto Adelante, entre 1959 y Esto fue lo peor, 1961, boludo. Estos pendejos mandaron a matar incluso a los gorriones, boludo. Que eran los que se comían las plagas, los pendejos, porque se creían que sabían algo. Lo que sucedió en China, investiguen sobre el Gran Salto Adelante para que ustedes vean lo que sucedió. Lo que sucede cuando tú tienes un imbécil al poder. No un imbécil, a alguien al poder que se cree que se la sabe todo. Bueno, un imbécil. provocó la hambruna más mortífera de la historia. Según el propio Partido Comunista Chino, esta tragedia fue causada principalmente por decisiones políticas erróneas. Aunque las cifras exactas son difíciles de determinar debido a la falta de datos precisos, los demógrafos típicamente estiman entre 15 y 40 millones de muertes, aunque algunos historiadores sugieren cifras tan altas como 55 millones. Es importante destacar que, de los casi 100 millones de muertes estimadas por Courtois, 65 millones corresponden a China, siendo la Gran Hambruna el principal factor detrás de esta cifra. Sin embargo, este dato presenta un problema significativo, ya que hasta hoy no existe consenso sobre las cifras de mortalidad durante ese periodo. ¿Tú te imaginas que mataste tanta gente que tú ni siquiera sabes cuánto mataste? ¿Tú te imaginas? Y esto pasa en todos los países comunistas. Hay tantos ahogados en el mar, en Cuba, que no se sabe cuántos son. Pero es imposible, siendo cubano, que tú no conozcas a alguien que se le ha muerto a un familiar en el mar. Es imposible. Todo el mundo tiene gente y conoce gente que se ha muerto en el mar, en Cuba. El amplio margen de error en las estimaciones facilita su instrumentalización con fines ideológicos, ya sea para minimizar la tragedia o para magnificarla a proporciones apocalípticas. Igual que me vas a decir, nada, solamente fueron 15 millones. Eso es lo que me vas a decir. Nada, solamente fueron 15 millones. No, en realidad los ahogados en el mar no son 140 y tantos mil, como se dice, sino que son 77.000. ¡Wow! ¡Wow! Recientemente, algunos historiadores han llegado a conclusiones similares a las de Courtois, aunque con estimaciones significativamente menores en cuanto al número de víctimas. Por ejemplo, en un artículo para el Wall Street Journal, el historiador Stephen Kotkin afirmó que el comunismo ha cobrado al menos 65 millones de vidas, resultado de deportaciones masivas, campos de trabajo forzado, terror político y, sobre todo, hambrunas inducidas por proyectos de ingeniería social. De manera similar, en Red Holocaust, el profesor Steven Rosefielde sugiere que la cifra global rondaría los 60 millones. Benjamin Valentino, en Final Solutions, Mass Killings and Genocide in the 20th Century, estima que las muertes en la Unión Soviética, China y Camboya oscilan entre 21 y 70 millones. O sea, son un montón de historiadores los que te están diciendo, papi, mataron de hambre una pila de gente. Y te lo está diciendo un montón de historiadores. Ah, no, pero viene Rusarín y te dice esto. Te dice Rusarín que el autor El se siguiente retractó. meme es 100 millones de muertos. Es falso. Sí, totalmente. Es falso. Ese libro está falseado por Cifras todos tan lados. falseado. infladas, donde además se mezclan fenómenos que no tienen nada que ver unos con otros, como El las propio hamrunas. autor reconoció que era mentira. Y el propio autor reconoció que era mentira. No sé dónde está eso, no sé de dónde lo sacó. Mira que lo busqué. Uno cheered. Lo busqué. X50. No sé dónde en está. nuestros países latinoamericanos no se puede saber con certeza cuántos venezolanos tenemos. No, es Yo imposible. creo que si Cuba tuviese al menos una frontera terrestre de 1 kilómetro estaríamos llenos de cubanos también. Sin duda, te lo aseguro. Dependiendo de si se incluyen solo las muertes intencionales o todas las muertes atribuibles a estos regímenes. Es fundamental ser riguroso y transparente en estas estimaciones.
Aunque aproximarse a una cifra global de víctimas tiene un valor histórico indiscutible, X50. Oscar, ¿qué opinas de Brigada Antifraude? Un hispanista proteccionista que está muy abierto a debatir con liberales. No da la rehuye. cara. Sí Le rehuye. hizo muchos videos Sí a rehuye. Rayo, No. pero también al Yo lo he dicho Payasín, 80 Igor veces. Usarin, a la Armesilla y demás. Ya lo he dicho 80 veces. Que dé la cara. Que dé la cara. Sí rehuye, boludo. No da la cara. Que dé la cara. Que dé la cara, boludo. Si yo, mi cara está por todas partes. Mi cara está para los comunistas de España, pero para los de Cuba también, ¿eh? Para los de Cuba también. No, pero es que ¿qué? No respeto a la gente que no da la cara, bro. es una tarea sumamente compleja y controvertida. Obsesionarse con un número exacto o emplearlo con fines propagandísticos solo desvirtúa el mensaje central que los historiadores buscan transmitir, la magnitud de la violencia y la destrucción ejercida por estos regímenes. Si las víctimas fueron 100 millones Mira esta foto, boludo. Mira esta foto, boludo. Mira esta foto. Los cabrones de tiros en la nuca, boludo. o 60 millones, la tesis central que hemos expuesto desde el comienzo del video no se ve afectada. El argumento aquí no radica en una cifra, sino en evidenciar la conexión entre la ideología marxista-leninista y el ejercicio de la violencia política como lógica de estructuración social. Y ahora, lo que hicieron fue contraatacar con que el capitalismo ha matado a más personas. Y prácticamente le achacan al capitalismo todas las muertes que se han dado en guerras. Fíjate que los historiadores que hablan del comunismo no se refieren a las guerras. Que eso es como lo que me hace Roma Gallardo a mí de comparar los niños muertos en la guerra con un aborto, donde no hay guerra. Eso sí es hacerse trampa al solitario. Entonces, vamos a ver ahora cómo fue que ellos respondieron. El y tú más de toda la vida. En 1998, en respuesta al libro negro del comunismo de Stéphane Courtois, un grupo de periodistas e intelectuales franceses publicó el libro negro del capitalismo. En lugar de cuestionar de manera específica las afirmaciones o críticas de Courtois, este libro recurre a un flagrante tu quoque, denunciando al capitalismo como un asesino sin rostro responsable de 100 millones de muertes solo en el siglo XX. Aquí respondió la izquierda. Esta cifra se basa principalmente en conflictos bélicos, con más de la mitad de víctimas provenientes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Imagínate tú, una guerra donde estaban metidos los comunistas y los nazis. Intentando crear odio como la presidente de México con España y es una Indudablemente. cosa de Que socialismo pidan perdón y todo internacional. eso. Sin duda alguna. Es un cáncer a nivel global. Sin duda, sin duda. Es pertinente destacar el libro negro del capitalismo porque su argumento ha sido ampliamente replicado por socialistas en redes sociales con el propósito de neutralizar o equiparar el impacto del libro de Courtois. Sin embargo, al comparar el capitalismo con el comunismo, se incurre en una falsa equivalencia que distorsiona Sin duda profundamente alguna. el... Primero porque el capitalismo no es un sistema político. No sé en cuántos debates y cuántas veces he tenido que hablar de esto. El capitalismo no es un sistema político. No lo es. El sistema político que se instaura, por ejemplo, en Estados Unidos, es una democracia republicana o una república democrática donde impera hasta cierto punto el libre mercado. Hasta cierto punto. Pero no es el capitalismo como tal un sistema político. No lo es. el núcleo de la tesis que hemos desarrollado a lo largo de este video. El capitalismo es el sistema económico que ha regido nuestras sociedades durante siglos. Es un sistema que puede operar con mayor o menor eficiencia, estar más o menos regulado, pero que a través del mercado, el dinero y el sistema de precios X50. coordina... La mayor hambruna de China fue porque la gente hizo hornos de acero en sus casas por obligación, descuidaron los campos y se echaron a perder. No, no es que los tuvieron descuidaron. comerse las hojas de los No árboles, es que los descuidaron, barro y boludo. canibalismo, No. en fin, el No. mayor desastre de la humanidad. Los hicieron Investi- entregar todo. Los hicieron entregar todo. Todos los instrumentos. Incluso los cubiertos y todos los instrumentos de trabajo. Para fundirlos y hacer acero. No, tienen que estudiar, boludo. Tienen que estudiar, boludo. Lo que se hizo en China fue una locura, boludo. y condiciona Lo que se hizo en casi China todos fue los una aspectos locura. de la vida, Tienen que estudiar, desde la boludo. producción y distribución de bienes y servicios hasta nuestros hábitos, incentivos, relaciones y trabajos. El capitalismo, como sistema económico, no puede ser calificado de criminal, ya que no es una persona, y además resulta irrelevante contabilizar sus muertes porque, en mayor o menor medida, todas las defunciones en la sociedad moderna están influidas por su lógica, desde el delincuente que asesina para robar y Claro, vender un celular, imagínate hasta tú. el enfermo que fallece en un hospital atendido por personal de salud asalariado. Y sí. Cuando los Te pagan en el hospital, eres capitalista. Se muere alguien en el hospital, murió en un hospital capitalista. Que dicho sea de paso, en los países comunistas también se le paga a los médicos. A ver si tú te piensas que en Cuba se le paga una miseria, pero en Cuba se le paga a los médicos. Entonces es una muerte del capitalismo y te quedas como, what the fuck, loco. O sea, no te puedes hacer más trampas al solitario porque no puedes. No puedes hacerte más trampas al solitario. Los historiadores denuncian las atrocidades del comunismo, no se refieren a la lógica de un modo de producción que jamás se alcanzó y por lo tanto no existe. Se refieren a grupos concretos de personas que adoptaron una ideología de inspiración marxista-leninista y que, en su intento de implementarla, ejercieron diversas formas de violencia política. Este es el problema, que desde la política te decían, hay que matar a estos, hay que matar a los kulaks, hay que matar a los liberales, hay que matarlos. Esa es la diferencia. O directamente hay que encerrarlos. Que desde su propia perspectiva ideológica fueron consideradas medios legítimos e imprescindibles para lograr su proyecto de transformación política, económica y social.
Así, cuando hablamos de los crímenes del comunismo, no acusamos a un sistema económico abstracto, sino a individuos y movimientos específicos, como Lenin, quien llamó al Tienen nombre, tienen cara, tienen rostro. exterminio de clases sociales enteras, firmó Claro. órdenes de terror en masa. Los nombres son Fidel, Lenin, Stalin, Mao, etcétera, etcétera. Los nombres tienen rostro. Utilizó la checa para disciplinar la sociedad mediante el terror, e incluso empleó armas químicas contra campesinos que se rebelaron frente a sus políticas draconianas, como en Tambov. Esto no implica que la ideología marxista-leninista tenga el monopolio de los crímenes de lesa humanidad. Otros grupos e ideologías también han perpetrado atrocidades que merecen un Como los nazis, por ejemplo, pero son otra rama más de los análisis socialistas. exhaustivo. Sin embargo, cuando el libro negro del capitalismo atribuye millones de víctimas a guerras, represión, expoliación y esclavitud, incurre en un error lógico al imputar estos crímenes al sistema económico capitalista. Atribuir tales fenómenos exclusivamente al capitalismo es un reduccionismo absurdo, ya que la guerra, la expoliación y la esclavitud han precedido al capitalismo por milenios. Han existido durante toda la existencia humana. Lamentablemente, es naturaleza humana. Lamentablemente es así. Entonces, lo único que tú estás haciendo es diciendo, el capitalismo mató a todos. Sí, desde el primer hombre que agarró una piedra y se le encajó, desde Caín y Abel, boludo. La muerte cuando Caín mató a Abel fue culpa del capitalismo también. No te jodes. Y han existido bajo diferentes sistemas económicos y sociales. Además, lejos de hacer justicia, al imputar estos crímenes al capitalismo, se exonera a los verdaderos actores e ideas responsables de las grandes atrocidades del siglo pasado. En última instancia, las dificultades que enfrentan los comunistas para responder coherentemente a estas críticas radican en sus propios presupuestos teóricos sobre la naturaleza de la violencia. Desde su origen, la teoría marxista de la historia reduce la complejidad de la violencia a un determinismo sociológico. Claro, Para Marx, lo reducen a determinismo. Es la así. violencia es un fenómeno esencialmente económico, social y político, y solo secundariamente un fenómeno individual. Claro. Al excluir la dimensión No porque sea naturaleza humana, porque ellos no creen en la naturaleza humana. Estamos determinados. Este fue el debate, de hecho, que tuvo Rusarín con el de Barba, el Muñoz. Que él le dijo, no, estamos determinados. Y si tú te crías entre lobos, eres un lobo. No es verdad. Yo me crié entre comunistas y no soy comunista. Esto se lo he dicho 800.000 veces. La naturaleza humana es sumamente testaruda. Yo no soy comunista y porque no soy comunista soy una prueba precisamente de que estaba equivocado Marx. Y todos los marxistas y todos los deterministas están equivocados. No me pudieron determinar. El medio no me pudo determinar, boludo. Hoy vivo en el país de los malos. Es así. biológica, instintiva, cognitiva y emocional de la conducta humana, el mal social se encierra en un esquema histórico profético. Hay violencia, porque hay capitalismo, no habrá violencia cuando haya comunismo. Esta lógica de pensamiento arrastra errores antropológicos y sociológicos que hunden sus raíces en Es que es tan simple de ver. el mito de la Edad de Oro, una noción recurrente en la literatura Claro. grecorromana sobre un pasado idílico de paz, inocencia y abundancia salvaje. que correspondería al estadio originario de la humanidad. El mito del buen En la Edad salvaje. moderna, Todos vivíamos en un jardín del Edén donde nos llevábamos todos bien y era todo lindísimo. Dear Funa Moderna, Cheer, tras el descubrimiento de América, X50. Hay un adoctrinamiento en Corea del Norte brutalísimo y aún así hay gente que intenta escapar del país. Y claro, boludo, no van a escapar. esta antigua idea se reaviva entre los ilustrados como el mito del buen salvaje. La creencia de que los seres humanos, en su estado natural, son bondadosos, desinteresados y pacíficos, y que males como la codicia y la violencia son productos de la civilización. Como lo resumió Jean-Jacques Rousseau, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Así, bajo esta primacía de la sociedad sobre la persona humana, el bien depende más de la estructura social que de la virtud, voluntad e inteligencia individual. Estructura buena, hombre bueno. Justo estoy leyendo Globalismo, el último libro de Agustín Laje ahora. Se lo recomiendo. Agustín Laje es un crack, man. Es un crack. Y el libro empieza por ahí. Te hace una disertación sobre la Baldo Revolución Cervera Francesa, Cheer, Rousseau, X50. entre otros Los países intelectuales. capitalistas son creadores de comunistas a granel. Sin querer, pero tienen razón en eso. Entre otros intelectuales de la época, que mis hermanos es brutal. Brutal. El absurdo que se plantea nada más con el buen salvaje. El hecho de creer que los hombres, si viven fuera de un sistema X, digamos, del sistema capitalista, cuando el sistema capitalista no surgió hasta hace prácticamente 200 años, creer que fuera de eso, el hombre sería bueno, es una aberración histórica. O sea, pero claro, es lo que plantea Agustín Laje. Ellos plantean escribir la historia, reescribir la historia, a partir de ellos mismos. Entonces, nunca les puedes ganar, porque ellos te dicen, no, es cuando se termine esto. ¿Y quién va a encarnar esa voluntad popular? Ah, no, ellos son los que van a encarnar esa voluntad popular. Claro, Estructura mala, Claro. hombre malo. Friedrich Engels replica este mito y su lógica en El origen de la familia, la propiedad este libro, yo creo que eso es de obligatoria lectura. Es una barrabasada de libro, de principio a fin, pero tienen que leerlo. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es fundamental que lo lean. privada y el Estado. Idealiza No es fundamental. Le estoy diciendo mentira. No, si te interesan estas cosas, léelo. Si no, que te chupa un huevo, men, porque te vas a llenar la cabeza de humo. Al pedo vas a estar escuchándolo ahí y todo el tiempo es, pero esto que me estás contando es fácil de desmontar. O sea, no es tan complicado. la vida y la sociedad
sociedad de los hombres primitivos, describiéndolos como una sociedad sin clases, sin propiedad privada ni Estado. Una admirable organización comunista primitiva caracterizada por la paz, la armonía y la rectitud moral. ¿Qué constitución admirable es esta organización gentilicia? Sin soldados, sin gendarmes ni policías, sin nobleza, sin reyes ni gobernantes, sin prefectos ni jueces, sin cárceles ni procesos. Todo marcha con regularidad. Todas las querellas y todos los conflictos los zanja la colectividad a quien conciernen. Es un paraíso, boludo. Es un paraíso, boludo. Todos son iguales y libres, incluidas las mujeres. Una degradación, una caída desde la sencilla altura moral de la antigua sociedad de las gens, inaugura la nueva sociedad civilizada, la sociedad de clases. Es una maravilla, boludo. Este comunismo primitivo se presenta como el paraíso perdido de la humanidad. Un paraíso que, según la teoría marxista, se restaurará en el futuro de manera aún más perfecta en la sociedad sin clases del comunismo. Así como en el cristianismo existe un estadio paradisíaco en el Edén, que se rompe por el pecado original y, a través de la separación de Dios, introduce la violencia y el sufrimiento. Engels y todos los teóricos socialistas son de los que más daño han hecho con sus locuras, pero desde Rousseau nacen todos esos bobos. Sí, yo creo que también en Rousseau hay un principio importante ahí. En el marxismo existe un estadio paradisíaco en el comunismo primitivo que se fractura con la división del trabajo, introduciendo, a través de los antagonismos de clase, la violencia y la explotación. Mientras que en el cristianismo la redención trasciende nuestra vida terrenal. En el X50. Hola Oscar, ¿quieres ver este video de los acontecimientos que impulsaron la creación de Israel? Te lo dejo aquí. Ya he visto una pila, bro. Ya he visto unos cuantos, ya. marxismo se materializa en la revolución, que promete abolir la violencia. Te lo agradezco, pero ya hemos visto unos cuantos. De todos modos, con respecto a eso, quiero llevar al canal a un amigo. Tengo un amigo que es cubano, pero que vive en Israel. Vive en Israel. O sea, yo he estado conversando con él y han caído bombas en lugares cercanos a donde él vive. Y quiero hablar con él de estas cosas. Violencia e inaugurar una sociedad de paz, armonía, felicidad, ocio y riqueza colectiva. Sí, es Abraham. Pronto lo quiero invitar. Los comunistas se enfrentan no solo limitaciones teóricas al abordar la violencia como un fenómeno superestructural, sino también dificultades para objetarla desde una perspectiva ética. La crítica de Marx posee una clara dimensión moral. Se basa en una evaluación moral de la realidad existente, condenando con vehemencia la explotación capitalista y la ideología burguesa que la justifica, y culmina en un postulado moral, la realización de la libertad y la igualdad. Esta condena se alinea con su visión entusiasta del comunismo primitivo y de la... De hecho, una de las cosas que habla Agustín Laje en el principio del libro, que me llamó muchísimo la atención en el análisis que hizo, es la igualdad. Incluso si un hombre es capaz de producir 3 veces más que el resto, digamos, porque yo soy más fuerte, o estoy dispuesto a trabajar más, o por lo que sea, yo puedo producir 3 veces más que el resto, hay que obligarle a ese hombre a producir lo mismo que el resto para que no exista una desigualdad. Y te quedas como... ¡Wow! ¿Y cómo cabe la libertad ahí dentro? ¿Cómo entra la libertad ahí? Si todo el tiempo mi libertad va a estar coartada por lo que ustedes quieran hacer. Es que es de loco, macho. La sociedad comunista. Es de loco. Sin embargo, a pesar de esta actitud moral en el núcleo de la filosofía de Marx, la moral es rechazada como una ideología burguesa, al igual que la religión y el derecho. En el manifiesto comunista, Marx sostiene: las leyes, la moral, la religión son para el proletariado meros prejuicios burgueses, tras de los cuales... Y esto también lo decía el Che. Los juicios son meros prejuicios burgueses. Esto también el Che tiene una frase que lo dice. Que ahí es donde él dice precisamente que el revolucionario tiene que ser una máquina de matar. Porque la ley, los juicios y todas estas cosas son prejuicios burgueses. Se ocultan otros tantos intereses burgueses. Marx y Engels afirman en la ideología alemana que los comunistas no predican absolutamente ninguna moral. La paradoja es evidente. Si los comunistas prescinden del derecho, la moral y la religión, ¿sobre qué fundamentan su condena moral al capitalismo? ¿Existe una moral marxiana? ¿Una ética común? Pasa lo mismo con los progresistas ahora. La moral es relativa, pero si me criticas, o sea, si dices algo malo sobre mí, pues estás haciendo algo malo. Y tú dices, pero si tú me estás diciendo a mí que la moral es relativa y subjetiva, ¿cómo es posible entonces que tú me digas, bajo esa misma premisa, que si yo me confundo, por ejemplo, de pronombre, estoy haciendo algo malo? Si es que la moral es subjetiva. No existe el mal y el bien realmente. Entonces, ¿por qué lo que yo hago, si la moral es subjetiva, es malo? Me da la gana de decirte él en vez de ella, como tú quieres que te diga. Me da la gana. Pero claro, cuando tú les llevas esta lógica, les explota la cabeza. Y entonces ahí te empiezan a atacar. Es que tú eres homofóbico. Y entonces se van por ese lugar. Comunista. Lenin aborda estas cuestiones en un discurso dirigido a las juventudes comunistas de Rusia en 1920. Sí, por eso mismo que tú me pones por ahí, por ejemplo, la pregunta de qué es una mujer. Si se la haces, eres malo. Me detendré ante todo en el problema de la moral comunista. Pero ¿existe una moral comunista? ¿Existe una 0169 Cheered, X50, y el Che siendo otro burguesito? Todos son iguales. Si la hipocresía tuviese una cara, fuese la de un zurdo, porque son los primeros que imponen su moral y sus problemas sociales para hacer las mismas cosas por detrás. Sin duda alguna. ¿Ética comunista? Es evidente que sí. Se alega frecuentemente que no tenemos una moral propia y la burguesía nos acusa de negar toda moral. ¿En qué sentido negamos la moral y la ética? La negamos en el sentido en que la ha predicado la burguesía.
decimos que nuestra moral está enteramente subordinada a los intereses de la lucha de clases del proletariado. La base de la moral O sea, que la base de la moral comunista literalmente es el tiro en la nuca. comunista está en la lucha por consolidar y llevar a su término el comunismo. Igual base tienen la educación, formación y enseñanza comunistas. Literalmente es el tiro en la nuca. Si no estás de acuerdo conmigo, la base de mi moral es que te puedo matar si no estás de acuerdo conmigo. Las bases de la moral comunista son asesinas. Entonces, claro, cuando tú comparas al capitalismo con el comunismo, cuando precisamente el capitalismo no es un sistema ético, no es un sistema moral, no es un sistema de gobierno, no es nada de eso, no es ni siquiera un sistema legislativo, no es nada de eso. Y por otro lado, tú lo dices directamente, que tu moral es implementar el comunismo al precio que sea necesario, tú estás diciendo que de por medio el tiro en la nuca está permitido. De este modo, Lenin expone una moral comunista enteramente supeditada a los fines revolucionarios. Nos enfrentamos así a una suerte de religión secular en la que el comunismo se erige como el bien supremo y la moral se define exclusivamente en función de lo que sirva a llevar a término ese ideal. En contraposición, el anticomunismo se presenta como el mal absoluto y el reaccionario asume el papel del anticristo condenado a ser aplastado Claro, por la sacrosanta tiene que ser dado muerte. violencia revolucionaria. En este video hemos delineado los fundamentos Aquí, literalmente, lo que hizo el gentil hombre, que por cierto, si no están suscritos a su canal, vayan y suscríbanse, o a dar like, porque es un genio el hombre. O sea, es un genio, de verdad. Tiene un canalazo. Me jode que este video nada más tenga 27.000 visitas. Oscar, haz la portada más cliqueable que puedas para este video, hermano. Porque aquí destruyó directamente a George Rosarín. Él dijo que lo iba a hacer y lo cumplió. Baldo Cervera Lo cumplió, lo destruyó. X50. Yo no entiendo cómo los comunistones son tan cutres y están infiltrados en toda América, Europa y el mundo. Tan cutres no son cuando lo han logrado, hermano. Tan cutres no son.